Gente y Negocios es presentado por Diesa S.A. y Genética 4x4, con los auspicios de New Zone Importados, Mundial Electrónicos EcoPower y Perfumes de Autor, pioneros en alta perfumería. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Gente y Negocios Magazine, el programa donde seguimos compartiendo historias inspiradoras, innovación, liderazgo y los grandes protagonistas del mundo empresarial y también cultural de nuestro país. Hoy con un programa súper especial cargado con invitados que representan compromiso, talento y visión. En primer lugar, conversamos con la diputada Joana Ortega. Vamos a estar hablando con esta mujer que impulsa esos cambios con una mirada joven y también comprometida con lo que es la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Por otro lado, vamos a tener la presencia de Romy Darré, la directora de MIPYMES e Internacionalización del Ministerio de Industria y Comercio, quien nos estará contando sobre las oportunidades que hoy tienen los emprendedores paraguayos, tanto para crecer, formalizarse y proyectarse hacia nuevos mercados. Cerramos con el actor, productor y empresario Rafael Alfaro, creador del espacio Tiro al Aire, quien nos compartirá cómo combina el arte, la gestión y la pasión por crear nuevos espacios. Esto y mucho más a lo largo de estos 60 minutos aquí en la edición de hoy de Gente y Negocios Magazine. Tecnología y experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. En Genética 4x4 no solo criamos ganado, criamos excelencia. Con una genética basada en la selección rigurosa por Bamboreo, garantizando carne premium de la más alta calidad. Encontrala en los mejores supermercados y distribuidores del país. Genética 4x4, la revolución en carne premium. Amarok V6. El lujo de elegir fuerza. Ahora a tu alcance. Desde $49,900. Cuotas desde $690. Hace un test drive todoterreno en Diesa y subite a la camionetaza de Volkswagen. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Si sos DJ, dueño de un bar o salón de eventos, te invitamos a conocer la línea EcoPower. Aquí vas a conseguir una amplia variedad de artículos para convertir cualquier evento en un show inolvidable. Desde luces perfectas para DJs, bares, salones, cumpleaños y shows en vivo, hasta mezcladores de audio profesionales. Vení a EcoPower y eleva tus eventos negocio con el mejor sonido e iluminación profesional. Muy bien, y ya estamos de vuelta en Gente y Negocios y estamos en presencia de nuestra invitada del día. Nuestra invitada principal, tenemos el honor de estar con una mujer, podemos decir, decidida y con una mirada muy clara sobre lo que significa hacer política con propósito. Ella es diputada nacional, licenciada en Ciencias Políticas y una de las voces más firmes cuando se trata de transparencia, de participación ciudadana y de derechos. Le damos la bienvenida a Joana Ortega. Muy buenos días, Joana, ¿cómo estás? Buenos días, Male, un gusto estar contigo acá y compartir esta charla. Bueno, el gusto es mío de recibirte, el honor también, en una cita que teníamos ya pendiente con ella. Sos una de las figuras más jóvenes de nuestra política, de nuestro Congreso, hoy por hoy, podemos decir. Pero nosotros queremos saber
queremos ir un poquitito antes, ¿sí? Antes de llegar a la política, yo tengo entendido que vos estudiaste medicina en la ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Sí, así es. Estuviste estudiando Un par de medicina. años. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar el chip, el rumbo y dedicarte hoy por hoy al camino de las ciencias políticas? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque me hace recordar viejos tiempos. Sí. Yo terminé el colegio y recuerdo haber tenido la conversación con mis padres de no sé bien qué hacer, o sea, como que me gustaba la medicina, algo más humano, social, no estaba tan segura. Mi papá me dijo tal vez derecho, le dije, me parece que no. Bueno, me jugué ahí a hacer medicina, me fui un par de años a estudiar, estudié 2 años medicina en la Universidad de Buenos Aires. Pero yo ya fui militante estudiantil antes en la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, cuando estaba en el colegio. Ya tuviste una previa, ya digamos. tuve la participación en la Juventud País Solidario, que es la juventud del partido, bueno, que hasta hoy es el Cierto, que estamento fuiste autónomo. presidenta de la juventud. Así mismo, yo fui presidenta de mi juventud, entonces eso fue después, ¿verdad? Pero antes yo ya era como militar, ya estaba así involucrada políticamente, tenía muchísimas ganas de seguir activando. Y me voy a Buenos Aires a estudiar medicina, pero resulta que en esa ciudad la política se vive y se respira todos los días a cada segundo, sí. ¿verdad? O sea, tienen como un ejercicio de democrático de manifestaciones, etcétera. Entonces, ahí es cuando hice el cambio de chip y dije, yo creo que voy a estudiar ciencias políticas. Y bueno, volví a Paraguay, además Paraguay estaba en un proceso de apertura democrática en el 2008 con la victoria de un gobierno alternativo en ese momento al partido de gobierno, al Partido Colorado. Entonces quise venir a vivir eso acá y bueno, estudié ciencia política en la Católica. Y ahora estoy estudiando administración pública en paralelo a que hago todo el resto de cosas que hago en mi vida. Dios mío, ¿cómo haces para partirte en 20? Después me contás también tu fórmula, pero ¿sentís que ese paso por la medicina te dejó algo que hoy, por ejemplo, aplicás a tu manera, ¿verdad? En lo que es administrar el cargo que te toca y bueno, tu trabajo social con las personas? Sí, eso definitivamente, Male. En primer lugar, porque en la medicina uno ve literal el lado más humano de la gente, ¿verdad? O sea, creo que algo que nos encuentra un poco a todos son los pasillos de los hospitales cuando pasamos por situaciones difíciles, familiares y demás. Y además yo soy de rescatar un poco el aprendizaje de todo lo que transité. O sea, por más que no haya terminado la carrera y que haya hecho un cambio, yo creo que muchísimas cosas aprendí. Ahora particularmente, todos estos meses hasta fin de año estamos discutiendo el presupuesto general de gastos de la nación. Yo soy una de las que hace muchísimo énfasis en el presupuesto de salud, en ver las demandas de los médicos. Tengo ex compañeras que hoy son médicas y que están ejerciendo ya, ¿verdad? Y que con las que tengo contacto directo como para preguntarle cuáles siguen siendo las carencias del sector en los hospitales públicos. Como que trato de usar y de volcar todo ese conocimiento a mi trabajo de hoy, que creo que es también lo que la gente espera desde su lugar, es cuando delega en nosotros la representación para este trabajo. Bueno, y en todo este camino, Joana, toda esta previa que estábamos mencionando, ¿recordás algún momento clave, por ejemplo, alguna conversación o situación que te haya hecho decir, esto es lo mío, quiero dedicarme a cambiar las cosas desde la política? Sí, un momento súper clave en mi vida, Male. Mis papás, yo soy la primera generación en mi familia que tuvo la oportunidad de irse a la universidad de ambos lados. De mi papá y de mi mamá, ellos son, mi mamá es alberdeña, mi papá es iturbeño, se encontraron en la capital, formaron acá su familia. Y gracias a Dios mi papá tuvo muy buenas oportunidades laborales, trabajaba en una empresa, en una concesionaria de vehículos, y nos envió a sus hijos a un colegio, o sea, tuvo la oportunidad de enviarnos a un colegio privado con buenas oportunidades de formación académica. Mi papá pierde su trabajo en el 2003, como le pasó a muchas familias paraguayas después de las crisis de los 2000. Era una cuestión regional, de hecho, de recesión. Mi papá pierde su trabajo y se ve en la situación de enviarnos a sus hijos a un colegio público, ¿verdad? Ese cambio, de ver la realidad, o sea, salí de mi burbuja y asumí que lo que yo tenía antes no era el ejercicio de mi derecho a la educación, sino en el contexto en el que estábamos era un privilegio. O sea, la educación que yo tuve antes de llegar a la escuela pública fue un privilegio. Yo estaba en 9º grado, antes de cumplir 15 años, recuerdo, y al ver ese contraste dije, hay que involucrarse para cambiar las cosas. Porque algo que claramente recuerdo haberle dicho a mis compañeros es, tenemos que organizar un centro de estudiantes. No había centro de estudiantes, el colegio estaba intervenido por el Ministerio de Educación. La cuestión es organizarnos y activar esto, porque la calidad de nuestra educación no puede depender de cuánto tengan nuestros papás en su bolsillo. Sí, ¿verdad? Porque vi ese contraste y decía, ellos son jóvenes como yo, capaz yo estaba transitoriamente en esa situación. De hecho, yo termino después en el Colegio San José, o sea, en un colegio privado, ¿no? Mi papá rápidamente pudo reponerse, mi familia, mi mamá también, pero para mí eso significó el inicio de un compromiso en ese momento con la educación, que
transitoriamente me atravesaba a mí, pero que yo veía cómo le atravesaba a muchos jóvenes y que eso iba a marcar las oportunidades que ellos tengan posteriormente de formación, laborales, etc. Entonces ahí es cuando yo decidí involucrarme y luego ya me sumo a la juventud del Partido País Solidario porque entendí también en el camino que había que cambiar la educación, pero que había que cambiar muchas cosas más. Qué interesante realmente. Y bueno, sí, es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que sufre esos cambios y ahí recién se dimensiona. Claro, ahí recién como que te cae la ficha. Ahí te cae la ficha, sí. Todo lo que nos falta en esa materia, ¿no? Bueno, hablando del rol de la mujer en política, Joana, vamos a ver, fuiste presidenta del País Solidario, Juventud del País Solidario, también fuiste candidata a intendenta de Asunción y bueno, y ahora sos diputada nacional. En un ámbito donde todavía predominan los hombres, porque hay que decirlo hasta ahora, ¿no? ¿Qué desafíos te encontraste como mujer en esa selva de cemento, para llamarle de alguna forma? Desafíos muchos, ¿verdad? Porque creo que todavía es real de que la política no está pensada para la participación de las mujeres todavía. O sea, dimos muchos pasos hacia adelante. Yo no quiero hablar solamente de los retrocesos, pero todavía hay una mayoría que sigue pensando que la política es un espacio solo para hombres o que le llaman la atención. Sí. A mí a veces me pasa que mis colegas me dicen, ay, pobre tu marido. Y yo le digo, ¿pobre por qué? Sí. O sea, pues yo no estoy pensando pobre tu señor. O sea, para mí me parece que independientemente del género que tengamos, tenemos la misma oportunidad y el mismo derecho de participar, ¿verdad? O sea, mi marido hace su vida laboral, se desarrolla profesionalmente, yo le apoyo y él me apoya, que es lo que un matrimonio tiene que hacer, independientemente de quién cumpla el rol político. Pero todavía persisten esos comentarios, digo, como demostración de que la política no está acostumbrada a ver mujeres en esos puestos, ¿verdad? Desafíos tuve muchos. Yo sí tengo que decir también que hago el reconocimiento del privilegio que tuve gracias a las luchas de otras mujeres. De cuando yo tuve casi 16 años me involucro en el partido ya era un partido que tenía paridad dentro del partido. Ah, mira. Y la juventud también como estamento autónomo del partido. Entonces yo no es que tuve que llegar y hacerme un lugar, el lugar estaba garantizado para mí y para otras compañeras. Entonces cuando 20 años después yo decido con mi equipo político del partido en Asunción ser candidata a la intendencia, en el partido estaba súper digerido que una mujer asuma el liderazgo. Claro. O sea, no era un conflicto. Pero por fuera del partido sí, desafíos muchos de mucha gente que todavía persiste y cree que la política no es un espacio para mujeres. Y creo que el mayor desafío yo me encuentro en el momento en que soy madre, ¿verdad? Porque yo sé que me resisto a creer que la política y la maternidad tengan que ser incompatibles. ¿Verdad? Y yo veo muchas veces miradas que pesan sobre mí, miradas que muchas veces juzgan, ¿sí? Porque estás en una reunión a las 8 de la noche y estás con tu hija. O sea, mucha gente como que no le cae bien la compatibilización de la maternidad con la política, pero por otro lado también veo otras miradas sobre mí que son las miradas que esperan de por ahí una referente, una persona que abra puertas para otras. Así que decido rescatar eso y decido seguir con mi compromiso y con el ejercicio de mi maternidad y de mi rol como diputada, abriendo puertas para que otras mujeres el día de mañana no tengan que elegir entre ser mamá o ejercer un rol político. Exacto, pero porque pasa en todos los ámbitos, no solamente en el político, el tema de la maternidad. Así mismo. Es una lucha, de verdad. Y bueno, ¿hubo algún momento, hablando un poco de lo que fue tu campaña dentro del Congreso, que sentiste justamente que por ser mujer fuiste subestimada? Sí. ¿Cómo lo enfrentaste? Distintos momentos, ¿verdad? Por ser mujer, por venir de un espacio alternativo también a los partidos tradicionales, por ser joven, así, vos no entendés las lógicas de la política, comentarios que te hacen, o sí, sos buena candidata, pero no sé si vas a llegar, no tenés un partido tradicional, vos sos la única candidata de tu partido, etcétera. Habían como por el momento, y después otras que me parecen las más preocupantes. ¿En serio te querés involucrar e irte ahí? Y yo finalmente rescato que algunos hoy en este contexto tengamos nuestra voz en ese lugar para decir las cosas que decimos, que de por ahí remamos a contracorriente o somos minoría, pero que son voces que representan a sectores de la ciudadanía. Uno de los desafíos males, sobre todo que enfrenté desde mi primera campaña, es que los medios de comunicación abran sus puertas, ¿verdad? En la segunda campaña ya no tuve esa dificultad, pero la primera vez que yo fui la única candidata mujer a la intendencia, medios, claro, tenían cierto era como difícil, ¿verdad? Yo era la única candidata mujer en el 2021 en la intendencia, todos los otros candidatos de los partidos tradicionales y de espacios políticos más pequeños también eran hombres. Y de por ahí se veía esa disputa principal entre los dos varones que encabezaban encuestas y cuestiones así. Cuando finalmente yo hago la denuncia de los detergentes de oro y toma relevancia es cuando mi voz empieza a escucharse, ¿verdad? Hasta que marcamos un hecho político, yo creo, importante en esa campaña. Entonces sí, fue un tema de ir abriendo puertas, de
de sensibilizar un poco respecto a nuestra presencia en la política. Sí, totalmente. Y pensando en esos jóvenes justamente que muchas veces se sienten desconectados o desencantados de la política, Johanna, por motivos obvios a veces, ¿verdad? ¿Qué mensaje vos les darías a esas personas que están ahí del otro lado de la pantalla? Chicos y chicas que creen que la política no sirve para nada, que vos te traes en política y es para ensuciarte luego. Sí. En primer lugar quiero decirle que les entiendo plenamente. Sí. Y cuando yo tenía 14 o 15 años también pensaba, la política no es un lugar para mí, la política es un desastre, funciona solo para robar, los políticos son todos iguales. O sea, yo pensaba muchísimo eso antes de involucrarme y de entender que había que imprimirle algo de compromiso para cambiar esas realidades, ¿verdad? Pero lo que yo pienso es que cuanto más cansados estamos del estado actual de la política finalmente es una herramienta para transformar realidades. El problema es que está inundada por algunos políticos que a veces sobreponen o casi siempre sus intereses particulares sobre el bien común, ¿verdad? Entonces a esos jóvenes decirle cuanto más cansados estén es cuanto más tienen que involucrarse, cuanto más tienen que tomar ustedes esos roles de liderazgo para que el futuro de este país pueda cambiar y pueda estar en manos de ustedes y no en manos de los de siempre, ¿verdad? Entonces ante ese descontento y ese hartazgo yo creo que es importante que la juventud paraguaya se manifieste, ejerza sus derechos y reclame sus derechos y se anime también a tomar el liderazgo en los Y esa publicidad negativa también de que entrar en políticas para eso también es un poco adrede, ¿no? Hay que es adrede, porque hoy estando, porque claro, sí, es una competencia de cierta u otra forma. Yo siempre celebro también toda la juventud, todos los jóvenes que se involucran en política, los insto a que lo hagan, de hecho, porque es la única forma de cambiar las cosas. Así si mismo es, ese discurso de no te involucres, es todo lo mismo, termina siendo funcional a quienes siempre estuvieron en posiciones de poder sobre el resto de la ciudadanía, ¿verdad? Y hoy estando en el lugar de los hechos puedo decir, no somos todos iguales. Yo me resisto a que me digan que yo soy lo mismo que Chaqueñito o que Hernán Rivas, no sé, por poner algunos ejemplos de la política paraguaya que de por ahí no son tan felices. A mi criterio fue la elección de la gente, yo lo respeto, ¿verdad? Pero no, yo no creo que todos los políticos seamos iguales. Yo creo que todavía hay gente que cree y confía, como en mi caso, que llegamos ahí para transformar realidades y no para beneficio propio. Y en ese camino tenemos que transitar y necesitamos que la juventud se involucre por ese mismo camino. No, es cierto, yo siempre insto a los jóvenes a que se involucren, porque justamente si no es dejar el campo abierto a los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces como que es una publicidad negativa adrede muchas veces, ¿no? Eso de no involucrarse en política. Así es, termina siendo funcional como a los mismos que ejercieron siempre el poder, ¿verdad? Por eso la respuesta tiene que ser más compromiso, más participación ciudadana, votar en elecciones, involucrarse y también, ¿por qué no tomar un rol protagónico? Yo siempre decía, los espacios partidarios no son los ideales, a lo mejor no funcionan como un ideal que tenemos en la cabeza, pero elijamos ahí el espacio político que más nos gusta y a partir de eso cambiemos la política misma desde los partidos y por supuesto hacia afuera para que sea realmente una herramienta del bien común. Eso, la política es el arte del bien común, realmente, como decía un sabio, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito, englobando un poquitito todo. Tu formación, vos sos diplomada en gobernanza climática, ¿verdad? También estás con el tema climático, también en transparencia y políticas ambientales. ¿Qué papel crees que tiene Paraguay en estos desafíos climáticos globales? Bueno, yo creo que Paraguay lastimosamente no tomó un rol todavía protagónico respecto a estos asuntos, porque todavía el gobierno en su posición actual lo ve. Yo estuve en la COP del año 2023 en Dubái en representación de Paraguay en una misión parlamentaria y veía que la posición que lleva todavía el gobierno es un poco de nosotros no somos los responsables, ciertamente porque Paraguay aporta poco en términos de emisión de gases, que lo hacen más los países industrializados en realidad. Pero la realidad que afecta a la gente es que la respuesta de las emisiones de gases que se dan a nivel global nos afectan igual, con los climas extremos, con las lluvias cada vez más profundas, con los calores en verano que ahora vemos con mucho más frecuencia que superan los 45 grados. Es decir, todo el efecto del cambio climático vuelve a Paraguay y no discrimina por países que emiten más o menos. Entonces, yo creo que todavía tenemos la oportunidad como país de tomar el liderazgo. Hay muchísima gente joven, Male, que se está involucrando en estos temas y que tenemos que lograr que estos temas que van a determinar el futuro de las generaciones. Yo pienso en mi hija, en Carmen, que tiene 8 meses y cómo ella va a vivir el resto
resto de su vida con un cambio climático que es cada vez más profundo, Más ¿verdad? notorio. Entonces yo creo que hay mucha conciencia en las generaciones jóvenes, pero todavía tenemos que empujar un poquitito la temática y lograr que esté entre las principales preocupaciones de este gobierno, del siguiente, independientemente del signo político del que sea, pero que esté en la agenda de prioridades del gobierno, trabajar políticas ambientales. También en el caso de Paraguay, sobre todo nuestra gran riqueza que son los recursos hídricos, protección de nuestros recursos hídricos y otras cuestiones en las que nos hemos involucrado poco en la agenda global o no hemos tomado un rol protagónico, pero que tenemos que buscar preservar. O sea, exactamente, se ve que se están dando pasos importantes también al respecto. Hablábamos también con el ministro del Ambiente hace poco tiempo y bueno, varias... Sí, hay muchos esfuerzos. Muchos esfuerzos que se están dando, pero en tu opinión también eso tiene que reforzarse, ¿verdad? Sí, incluso ahora en la discusión misma del presupuesto, ¿verdad? El ministro estuvo hace poco también y teníamos como varias coincidencias, es decir, tenemos que poner esto entre los principales temas, salud, educación y demás, pero también proteger nuestros recursos y ver a partir de eso cómo logramos un desarrollo que sea compatible, un desarrollo, digamos, en todos los términos, pero que sea compatible en nuestras ciudades también con una lucha frontal hacia el cambio climático y a la protección de nuestros recursos. A ver, pensá un poquito en esta siguiente pregunta. Si vos pudieras impulsar un solo cambio estructural en todos estos próximos años que te quedan de Parlamento, ¿cuál sería el proyecto o transformación que te gustaría a vos, Joana, dejar como legado? Bueno, la verdad que esta conversación la tuve creo que desde la primera semana al Parlamento con mis colegas y sigue siendo una idea que sigue rondando y que seguimos trabajando con mi equipo. Yo creo que Paraguay necesita un sistema de políticas públicas de cuidados, como existe en Uruguay y en otros países. Cuando hablo de cuidado, hablo del cuidado de nuestros adultos mayores. No tenemos todavía un esquema de protección social, si bien tenemos algunas políticas aisladas como Tecopona para protección de adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad económica. Tenemos como programas que están sueltos y dispersos que ayudan un montón, que yo los reapoyo y ahora en la discusión del presupuesto más. Pero creo que todavía no es suficiente porque no hay un sistema integrado de políticas públicas de cuidado. Por supuesto, de cuidado hacia nuestras infancias también, hacia los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo esto vale para las mujeres, es muy importante y ahora que soy madre lo entiendo como mucho más en carne propia, un sistema de cuidado que garantice espacios de cuidado, por ejemplo, de niños, niñas, cuando los padres van a trabajar, cuando las madres solteras que no tienen apoyo. También. Hay una sí, ley hay iniciativas y de hecho ahora el Ministerio de Niñez sí, también ¿verdad? está abriendo espacios Impulsa de cuidado esos espacios, pero... de primera infancia. Tecnología y experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. En Genética 4x4 no solo criamos ganado, criamos excelencia. Con una genética basada en la selección rigurosa por Bamboreo, garantizando carne premium de la más alta calidad. Encontrala en los mejores supermercados y distribuidores del país. Genética 4x4, la revolución en carne premium. Amarok V6. El lujo de elegir fuerza. Ahora a tu alcance. Desde $49.900. Cuotas desde $690. Hacé un test drive todoterreno en Diesa y subite a la camionetaza de Volkswagen. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Si sos DJ, dueño de un bar o salón de eventos, te invitamos a conocer la línea EcoPower. Aquí vas a conseguir una amplia variedad de artículos para convertir cualquier evento en un show inolvidable. Desde luces perfectas para DJs, bares, salones, cumpleaños y shows en vivo, hasta mezcladores de audio profesionales. Vení a EcoPower y eleva tus eventos negocio con el mejor sonido e iluminación profesional.
Muy bien, ya estamos en presencia de nuestra invitada especial. Estamos en compañía de Romina Darré, directora general de Información e Internacionalización de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. Y hoy vamos a hablar sobre un hito muy importante para las MIPYMES paraguayas. Así que le damos la bienvenida a Romina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Romina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Male? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenos días también para toda la audiencia. Y bueno, venimos acá a contar un poco acerca de los avances que tenemos en el sector de MIPYMES. Romy, y hablábamos de que muchas novedades. Paraguay volvió a dejar su huella en un evento internacional. ¿Cómo describirías esa experiencia de la delegación paraguaya en este tipo de eventos? Bueno, en este último de Perú 2025. Sí mismo, Male. La participación de Paraguay con un stand país por primera vez en la Expo Alimentaria Perú 2025 significa un gran paso y posicionamiento sobre todo para Paraguay, pero también para las empresas que participaron ahí llevando lo mejor de los productos paraguayos en temas de alimentos y bebidas. Nosotros tuvimos una convocatoria donde participaron empresas de todo el país y seleccionamos a las 3 mejores calificadas porque para participar de una feria internacional... Son muchos requisitos, Romy. Muchos requisitos. Ajá. Para exportar también hay que tener muchos requisitos. Entonces, estas empresas ya estaban listas para ir y cerrar negocios. Que de hecho, bueno, te voy a contar un poquito más adelante en la entrevista los resultados que tuvimos, ¿verdad? Entonces, estas empresas fueron seleccionadas porque tienen un producto que tiene todos los registros. En este caso de alimentos, ¿verdad? Que se gestionan con la INAN, la parte de registro. Claro, una serie de instituciones para ver el tema de calidad completito, incluso, ¿verdad? La formalización de la empresa sí. Estaba completa e incluso tenían también catálogos, porque recordemos que cuando uno va a este tipo de ferias se encuentran no solamente con compradores del lugar, ¿verdad? En este caso de Perú, sino en esta feria participan gentes de más de 80 países. Entonces te encontrás con gente de Alemania, de Estados Unidos, Imagínate el nivel de competitividad que hay que tener para llegar a ese tipo de ferias. O sea, uno se imagina, ¿no? Así mismo. Entonces buscábamos empresas que ya tengan su catálogo, una buena fotoproducto, que también buscamos que tengan algún tipo de experiencia en exportar. Algunos, pero si bien también seleccionamos empresas que de repente no tienen experiencia exportadora, pero que ya estaban listas con incluso catálogos en inglés, ¿verdad? Para cerrar negocios con otras partes del mundo donde no se habla español. Claro, sí. Y bueno, y también la capacidad de producir grandes cantidades en el caso de que cierren negocios, inmediatamente poder proveer. Entonces, tuvimos una experiencia fantástica, Male, realmente. En serio, ¿qué tal la recepción de los productos en ese mercado tan competitivo, decíamos? Buenísimo. Nosotros llevamos café. Perú es la meca del mundo a nivel gastronómico. A nivel gastronómico. ¿Verdad que sí? Y la Expo Alimentaria 2025, la Expo Alimentaria se viene haciendo hace 30 años ya, y es la feria de alimentos y bebidas más grande de Latinoamérica. Se van más de 1.200 expositores de todo el mundo, como te comentaba, de más de 80 países, y recibe aproximadamente entre 25 a 30.000 visitantes en 3 días de feria. Entonces, hay un potencial de negocio demasiado grande y realmente eso se vio reflejado con todas las reuniones en las ruedas de negocio que tuvieron nuestros emprendedores y también los contactos que hicieron, ¿verdad? Ellos estas 6 empresas generaron un potencial de negocio de casi $700.000, o sea, un promedio de más de $100.000 cada uno, ¿verdad? En 3 días de feria. Lo cual habla muy bien de nuestro mercado, ¿verdad? Así mismo, o sea, en comparación con otros, ¿verdad? Así mismo. Súper, me encanta. Pero, y qué importante también este tipo de ferias, porque finalmente hay tanta competitividad, como decimos, que los beneficiados somos los consumidores. Totalmente, totalmente. Algo súper interesante, ¿verdad? Por ejemplo, llevamos 2 productos que no vimos en la feria, ¿verdad? Imagínense, 1.200 expositores y no había, por ejemplo, moringa. Ahí hicimos luego un estudio de mercado, ¿verdad? Y vimos que la moringa que se produce acá en Paraguay tiene un potencial enorme de exportación al mercado de Perú, ¿verdad? Entonces, incluso
esta empresa, que es Tecobe Green, que es asistida del Ministerio de Industria y Comercio, se quedó más días porque tenía actividades y tenía reuniones con clientes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí ya incluso la embajada también hizo unas demostraciones de cómo usar la moringa en el área gastronómica. Ah, qué Entonces, fabuloso. Romy, hablábamos de la importancia de la presencia país en este tipo de ferias. Bueno, desde tu experiencia, desde tu mirada, ¿cuál fue ese mayor valor de haber contado con un stand paraguayo ahí? Vos sabés que fue algo fantástico porque es una expo feria que él organiza una asociación bastante grande del Perú, que es la ADEX, la Asociación de Exportadores de Perú, y también el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Riego, le llaman ellos, ¿verdad? Entonces promueve mucho lo que es la parte de exportación de frutícola sobre todo, ¿verdad? Y teníamos un pabellón internacional en donde siempre están los más grandes, ¿verdad? Estaba Brasil, Indonesia, estaba también Ecuador. Y otras, estar al lado de esos monstruos, nosotros ¿verdad? estábamos más o menos entre Brasil e Indonesia, Ajá. que eran realmente stands muy lindos, bastante grandes, pero el nuestro se destacaba de una manera fantástica, ¿verdad? Entonces tuvimos mucha concurrencia, teníamos aproximadamente 600 visitas por día. Y realmente la marca país se lució ante un montón de referentes también de esta expo, y hicieron muchas entrevistas, generaron muchísimo interés también, verán todos los visitantes. Y bueno, la verdad que es muy importante estar como país, como gobierno, en este tipo de espacios, porque implica también un posicionamiento de marca país, que eso le da también un impulso comercial a las empresas paraguayas. ¿Y qué tipo de beneficios podría traer a Paraguay este tipo de modelo postal exportador? Bueno, nosotros como gobiernos tenemos una política pública que existe en todo el mundo, que se llama Exporta Fácil. Porque como comentábamos al inicio, exportar no es algo sencillo, tiene muchos requisitos. Y una empresa tiene que estar preparada para cerrar negocios internacionales, ¿verdad? Entonces, lo que trae el sistema postal es un mecanismo para los primeros pasos en exportación. Entonces, ahí, primero que no se necesita un despachante de aduana, se hace todo a través de la web. Uno carga, obtiene su certificado exportador, ¿sí? Y después puede hacer todo el proceso online. Y el paquete que tiene que, o sea, se envían paquetes hasta 20 kilos y $2.500 factura, pero vos podés enviar N paquetes, ¿verdad? Tiene un costo muy, muy bajo, a diferencia de enviar, por ejemplo, ya por container o por otros sistemas logísticos, ¿verdad? Entonces, es como dar los primeros pasos para exportar. Y después uno se puede ir consolidando en este ejercicio, ¿verdad? O sea, una herramienta clave para las MIPYMES, justamente para las empresas, bueno, que comienzan a vender al exterior y las facilidades que este sistema otorga, me encanta. Bueno, y además del sistema postal, también mencionaron el interés en explorar modelos de financiamiento para MIPYMES, esos modelos de financiamiento que también son muy importantes. ¿Qué aprendizajes o posibles alianzas surgieron en ese aspecto, Romy? Bueno, realmente, como mencionábamos, exportar no es tan sencillo, requiere también de prepararse, requiere de inversiones. Estos apoyos que nosotros tenemos desde el gobierno a través de la Agencia de Cooperación ALADI, que es una agencia que fomenta el comercio de Latinoamérica, esto se hace más llevadero, digamos, y también impulsa que estas primeras experiencias, ¿verdad?, tengan un resultado importante para que después esto se vaya multiplicando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, primero el apoyo del gobierno para la participación en ferias internacionales, pero también a la hora de producir, las empresas necesitan un financiamiento para poder comprar más materia prima, hacer crecer también su negocio en infraestructura, muchas veces la parte de comprar equipos. Y en ese sentido, Male, nosotros tenemos un proyecto que vamos a lanzar próximamente, ¿verdad? Que es una plataforma en donde las MIPYMES van a poder efectivizar sus instrumentos financieros. Por ejemplo, si yo cierro
un contrato con una multinacional, ya sea para mercado interno o para exportar, si esa empresa me paga con cheque adelantado, ponele, porque eso pasa también, ¿verdad? Muchas veces los clientes te pagan a crédito, ¿verdad? Y cuando es exportación también sucede esto. Entonces, ese cheque adelantado, una MIPYME va a poder subir a la plataforma y tener efectivizado en 48 horas a unos intereses muy, muy bajos. Pero ¿verdad? eso es fabuloso. Sí, realmente es algo disruptivo y que lo venimos trabajando ya desde hace más de un año y medio, ¿verdad? Que estamos ya con los ajustes finales para poder salir, ¿verdad? Y es un trabajo titánico que estamos llevando también porque tuvimos que articular con muchísimas instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, Sí. pero bueno, eso va a estar disponible ya próximamente y va a ser un respiro también para las MIPYMES, ¿verdad? Para poder crecer. Totalmente, Romy. Bueno, y muchas veces los emprendedores sienten eso, justamente que ven como algo muy lejano el hecho, o reservado para empresas muy grandes nomás, el hecho de exportar. ¿Qué mensaje vos le darías hoy después de ver ese potencial paraguayo que tuvimos ahí en Perú? Decime. Bueno, yo el mensaje que les daría a todas las MIPYMES es que se animen, porque desde el Viceministerio de MIPYMES nunca hubo tanto apoyo para poder empezar a vender afuera. Entonces, acérquense, si bien no es lo más fácil del mundo, ahora tiene sus complejidades, pero nosotros tenemos técnicos que les ayudan en todo el proceso de manera totalmente gratuita. Me parece muy importante que la gente sepa que va a hacer un llamado y que va a tener una respuesta tan importante a veces, ¿verdad? Totalmente. Todos los que necesiten información se pueden contactar por llamada o por WhatsApp al 021-729-7373, es el número del contact center de MIPYMES. Okay. Y como te dije anteriormente, la atención es fantástica, así que llamen si tienen dudas, si quieren averiguar más información acerca de los apoyos que hay, cómo formalizarse, cómo acceder a financiamiento. Y a todo. mí me encanta, Romy, porque muchas veces hay voluntad, pero hay poca información sobre cómo formalizarse, sobre cómo crear, ¿verdad? Porque uno puede tener muchas ideas, pero si no tiene un apoyo, un soporte importante, sobre todo de parte del gobierno, ¿verdad? Es un poco complicado. Y hablamos también mucho de la mentalidad local, Romy, ¿verdad? Sí. Hay que... ¿Percibís que las MIPYMES están empezando a animarse un poco más a mirar el mundo ahora? 100%. Esa es la percepción desde afuera, ¿no? Así mismo, Male. Realmente la participación de las MIPYMES en las exportaciones todavía es baja, pero estamos haciendo la tarea para que esto cambie, ¿verdad? Y que suba ese porcentaje. Sí. Pero tenemos casos de éxito que son asombrosos, ¿verdad? Le tenemos a una Jennifer Snyder, se llama una súper emprendedora. La conocemos aquí también. Es una capa, sí. ¿verdad? Ella hizo el primer destilado de mandioca, que es un gin, Sí. que se llama Emperatriz. Ella está exportando. También tiene una empresa que hace té, ¿verdad? Una fraccionadora de té. Sí. Tenemos también dos emprendedoras que hacen vermut. Sí. Vermut paraguayo. Ajá. Artesanía se exporta muchísimo. Sí. Hace poco enviamos incluso a Chile, a España, ¿verdad? Entonces, con Exportafácil específicamente estamos exportando a más de 7 países. Lo que más se exporta son artesanías y también snacks saludables, por ejemplo, galletitas. Tenemos, qué sé yo, guayaba disecada, Alemania se Las envió. frutas Sí, disecadas serían, y, ¿verdad? Sí. También por el sistema de paquetería se envió la semana pasada nomás enviamos a Taiwán chocolate hecho Made in Paraguay. Entonces, Qué espectacular. y son todos emprendimientos chicos, ¿verdad? Entonces Claro. hay que animarse. Justamente esa era mi siguiente cuestión, Romy, que deje un mensaje a la gente que nos está viendo ahí del otro lado de la pantalla. Estamos a un año y poquito nomás de esta gran feria internacional, la importancia de formalizarse y bueno, y de que muchas más empresas que hoy por hoy están iniciándose y que tranquilamente podrían estar ahí el día de mañana. ¿Qué mensaje le darías? El mensaje es formalizarse, ¿sí? Todos tenemos un sueño, los emprendedores viven su pasión, se enamoran de su producto, viven su vocación, pero eso implica también un compromiso, ¿verdad? Y el compromiso con ustedes mismos es prepararse para dar el salto, no pensar solamente a nivel
de su ciudad o de su departamento o de su país, sino hoy las puertas, ya no existen luego barreras ni puertas, ¿verdad? El mundo es el mercado. Las economías más competitivas son aquellas que tienen una cultura exportadora bastante marcada, ¿verdad? Entonces, para poder acceder a estas oportunidades que hoy brinda el gobierno, que de verdad yo vengo trabajando en temas de emprendimiento, vengo también del sector privado, por eso entiendo la realidad de las MIPYMES, pero nunca antes hubo tantas oportunidades. Pero estas oportunidades implican ser formales. Entonces les invito a formalizarse, les invito a que se acerquen a los centros de desarrollo empresarial en todo el país. Hoy son servicios totalmente gratuitos. Si tienen alguna duda, llamen Están en las redes, por estamos en las redes, @MIParaguay. Manden un WhatsApp, llamen al Contact Center 021-729-7373. Y bueno, y estamos ahí para ayudarles a hacer crecer su empresa. Muy bien, y dados estos datos, agradecerte simplemente, Romy. Es inspirador realmente ver cómo Paraguay sigue posicionándose en los escenarios internacionales y cómo nuestras MIPYMES sobre todo tienen ese acompañamiento tan cercano del MIC. Eso es bastante valedero, muy de resaltar, y te felicito por esa labor que vienen realizando. Gracias, así mismo. Gracias, Male, por la invitación y bueno, esperamos acompañarles de vuelta, y gracias también por hacer extensiva esta invitación y esta información. Hoy también un gran desafío es hacer llegar todas estas oportunidades a la gente, ¿verdad? Y que bueno, que se aproveche. Así que gracias por esta invitación. Gracias por tu tiempo, Romy. Así estuvimos conversando con Romina Darré, directora general de Información e Internacionalización de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero a la vuelta muchísimo más. Tecnología y experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. En Genética 4x4 no solo criamos ganado, criamos excelencia. Con una genética basada en la selección rigurosa por Bamboreo, garantizando carne premium de la más alta calidad. Encontrala en los mejores supermercados y distribuidores del país. Genética 4x4, la revolución en carne premium. Amarok V6. El lujo de elegir fuerza. Ahora a tu alcance. Desde $49.900. Cuotas desde $690. Hacé un test drive todoterreno en Diesa y subite a la camionetaza de Volkswagen. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Muy bien, y ya estamos en compañía de nuestro siguiente invitado. Le damos la bienvenida a un querido actor y productor paraguayo que ha participado en innumerables películas en la gran pantalla y también en el mundo del emprendimiento. Puso su marca y la sigue poniendo, de hecho. Él participó en reconocidas series y películas y en la producción internacional La Cordillera, junto con un actor de la talla de Ricardo Darín. Damos la bienvenida al querido Rafael Alfaro. Un placer tenerte con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente y Negocios. Muchísimas gracias por la invitación, Male. Acá estamos. Bueno, y estamos para conversar de muchas cosas, pero en este caso quisimos hacerlo del mundo del arte, del cine, en el que estás involucrado hace muchos años. Y bueno, vamos a hablar un poquitito cómo comenzó esa carrera, cómo comenzaste en el cine paraguayo, qué te inspiró a dedicarte a la actuación también, por cierto. Mira, mis dos pasiones en la vida siempre fueron la cocina y las películas, desde chiquitito. La gastronomía y el cine. Sí, ya la gastronomía, que mi abuela me enseñó a cocinar la primera tortilla, me quedé enganchado. Y las películas siempre fueron mi pasión, hasta que tuve el coraje
lamentablemente un poco tarde, a los 30 recién, a comenzar a actuar. Y fue de la mano de Gustavo Delgado, un director amigo nuestro, finado ya, ¿verdad? Que fue el director de Libertad. Y fue también el director de una película que se llama El fin de la línea, que participé como extra y ahí le conocí a él y una cosa llevó a la otra y llegué a ser después Fulgencio Yegro de Libertad gracias a eso. Pero increíble, con 30 años comenzaste y ya con un amplio currículum, podemos decir, ¿verdad? Bueno, ya tengo 50. Bueno, pero por eso 20 años es bastante amplio también el currículum, hay que decirlo, y las participaciones que tuviste también. Gracias. Muy especiales, en serio. A ver, ¿cuál de todas estas producciones, hablamos de El Supremo Manuscrito, de Orsay, Bajo el Cerro, Truenos, Libertad, Caraí Pujaré, digo bien, ¿verdad? Y No Entres también, era una de tus. ¿Cuál de todas estas películas te desafió más a vos como productor, o como actor, mejor dicho? Y mira que todas, porque yo no venía de una escuela. Yo fui muy cara dura con el tema de la actuación, empecé a actuar y después estudié. Esa es la verdad. Okay. Entonces realmente mi primera película estaba todo cagado. No sé si aproveché lo que tenía que aprovechar. Claro. Pero después sí tuve la oportunidad de formarme con Alicia Guerra, con Héctor Silva. Y bueno, la fui remando, ¿verdad? Pero sí, a medida que pasó el tiempo, cada vez yo creo que el actor sin querer se va haciendo más consciente y va adquiriendo un poco más de profundidad en sus personajes. Y te diría que las últimas 2 películas son las más desafiantes, fueron las más desafiantes. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son esas 2 películas y por qué fueron las más desafiantes? No Entres se llama la anterior, que es una película de terror, suspenso, que gracias a Dios tuvo muchísimo éxito. Fue la primera película paraguaya vendida en Rusia, Francia, España, en Europa, estuvo en Cannes. Y de las primeras, de hecho, ¿verdad? Porque antes hubo muchas series de terror, digamos. Sí, pero No Entres fue el año pasado, creo que salió la película. Ah, ok, una de las últimas. El año pasado, sí, una de las últimas. Hugo Cardoso, el que hizo Morgue. Pero hubo así un auge de las películas de terror en algún momento y dado, ahora, acá en el cine nacional. Y está ahora, hace 5 años que está con ese auge, okay. Así mismo, sí. Mira. Y esa película tuvo, gracias a Dios, mucha repercusión internacional, pero fue una de las películas que más me costó, porque fue una película que no tuve absolutamente letra, pero era el malo de la película y tuve un cambio físico bastante grande. Tuve que subir como 10 kilos de músculo, o sea, era así tipo... Qué impresionante. Uno cree que ve esas cosas solamente en el primer mundo, digamos, ¿verdad? En Hollywood y qué sé yo, que vos ves esos casos de los actores que literalmente los hacen deformarse para interpretar cierto papel. ¿Cuesta mucho eso? O sea, sí, cuesta muchísimo, sobre todo que yo cuando filmé esa película tenía ya 47 años, fue hace 3 años y ya obviamente la testosterona no es la misma, entonces crecer el músculo no es fácil, claro. Hacer ejercicio, mantener una dieta no es fácil, fue una pesadilla para mí porque me encanta comer, sí, pero lo logramos y yo creo que salió un producto muy, muy interesante. Y en todas esas películas que participaste, bueno, algunas tuvieron justamente la participación de actores de una talla impresionante como Ricardo Darín. Hablamos de La Cordillera, ¿verdad? ¿Qué significó para vos trabajar en una producción internacional de ese calibre con actores como Darín? Y significó muchísimo, significó todo. De alguna manera es tipo una reafirmación de que estás por buen camino. Pero por otro lado la experiencia fue algo de otro mundo porque fue una superproducción argentina que tomó por lo menos 3 o 4 países la filmación. Entonces tuve la oportunidad de ir a Chile, de Chile a Buenos Aires y todo en hoteles 5 estrellas, o sea, con chofer, te llevaban a todos lados, cada departamento que tenía la película como vestuario, arte, eran realmente colosales, no sé cómo decirte, eran gigantes, eran estudios y eran... En cada departamento habían 20, 30 personas trabajando. O sea, una cosa de loco, realmente. Qué lindo ver que no hacen diferenciación y que a todos le dan el mismo trato, ¿verdad? Totalmente, eso fue uno de los detalles que me di cuenta. Así mismo como un hotel 5 estrellas, yo me creía Darín, así me trataban luego, así como si fuera el actor me ha conocido en Paraguay. Bueno, eso habla bien, ¿verdad? Habla bien de los ejemplos que tenemos a nivel internacional y a nivel local también, obviamente que estamos en ese camino, por supuesto. Y además, bueno, vamos a ver, además de tu carrera de actor, también sos productor. ¿Qué te motiva a seguir apostando por historias paraguayas? Justamente el tener la oportunidad. Mira, lo que más carenciamos los paraguayos realmente es contar nuestra historia. No tenemos héroes,
no tenemos nada. O sea, realmente nuestro cine paraguayo mostró muy poco de nuestra historia y es lo que más me interesa, mostrar nuestra gente, mostrar nuestra cultura, vernos en la pantalla, contar mucho más historia. Tenemos muchísimas historias atragantadas acá de la Triple Alianza que todavía no podemos contar, por ejemplo. Verdad que sí, qué lindo, qué lindas historias ahí se pueden salir de esa triste historia realmente. Es para triste, decirlo, pero ¿no? es nuestra realidad, es nuestra historia. Sí. O sea, si no sabemos eso, tampoco nos vamos a volver a ser lo que éramos. El paraguayo siempre fue muy sufrido, muy valiente, pero muy dichoso. Eso vos te vas al interior del país y se nota, la gente todavía está contenta con lo que tiene. Sí, verdad que sí, es impresionante. A ver, vamos a hablar un poco de tus visiones, tus proyectos. No Entres está generando mucha expectativa, la película No Entres. ¿Puedes contarnos un poquito sobre el proyecto y tu rol dentro de esa película? Bueno, No Entres fue una película que se desarrolló hace 3 años. La producción salió el año pasado y gracias a Dios fue un boom, como te digo, que no esperábamos, que tuvo muchísima repercusión internacional en todos los festivales que estuvimos. Sí. Y representó para mí un antes y un después en el cine de terror paraguayo, por decir, muestra lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar. Así mismo, sí. A ver, con tantos frentes abiertos, a ver, cine, producción y gastronomía, sos un multifacético, Rafa, ¿Cómo te definís vos en esta etapa de tu vida? Sinceramente, Male, me defino como un paraguayo más, en el sentido de que, si vos te fijas, todos los actores en Paraguay son multifacéticos. Tienen que ser, porque no pueden vivir así nomás del arte, lastimosamente. Entonces, quien más, quien menos es pizzero, o es mecánico, o sea, algo tenés que diversificarse. Exactamente, no te queda otra que diversificarte. Sí. Y entonces, pero gracias a Dios pude encontrar esa diversificación dentro de lo que me apasiona, eso sí. Qué bueno. Y a ver, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren que quieren emprender y no se están animando? Como lo hiciste vos, por ejemplo, a nivel ya en otros proyectos, ¿no? Como decís vos, esa diversificación que a veces también cuesta. Y hay que animarse, es cuestión de ordenarse y animarse y cara duramente hacer las cosas. En este país nadie te va a invitar, nadie te va a venir y te va a decir, vení, vamos, te voy a ayudar. Uno tiene que abrirse las puertas, hacer una linda carpetita, presentar un lindo demo y empezar a pedir los fondos para hacer tu película. Que, de vuelta, por ejemplo, dando un ejemplo, Hugo Cardoso, que es el director de Morgue, de No Entres, él es un director justamente que se hizo famoso porque con pocos recursos hizo unas películas realmente muy entretenidas y muy buenas a nivel técnico. Entonces se puede. Lo más importante es el guión y cómo relatar esa historia. Eso es lo más importante que la gente... Yo creo que a veces uno se pierde cuando quiere hacer su película y está buscando los fondos y se va para otros lados. Se tiene que concentrar en el guión. Y hablando de fondos y de apoyo estatal, Rafa, ¿cómo ves vos el apoyo del Estado al cine nacional a nivel legislativo y todo eso? ¿Cómo estamos? Mira, yo creo que lastimosamente en lo que concierne a arte, el Paraguay te recuerda que estamos en un país tercermundista. Es casi imposible conseguir fondos. Si conseguís fondos es como que te estén haciendo un favor otra vez. Muy difícil. ¿Y qué hay que hacer para cambiar ese chip, Rafa? Ahora que estamos como hub del comercio internacional, como que estamos teniendo tanta repercusión internacional. Yo creo que las empresas privadas de a poco van a ir dando vuelta porque van a ir empezando a apostar más en algo que ya es tendencia a nivel mundial. Porque a nivel mundial es una tendencia que hoy día las empresas empiecen ya a sacar sus marcas, su marketing en películas, en audiovisuales. Y es cuestión de que acá se empiecen a tener un poquitito más de coraje los jefes de marketing en apostar, ¿verdad? Y eso va a hacer que empiece a inyectarse un poco más de capital en lo que es el audiovisual paraguayo. Pero si no, es muy difícil. Si va a depender del Estado, realmente... Todavía estamos entonces un poco aplazados en la materia, ¿verdad? Totalmente. O sea, bueno... Pero hay que ser sincero para poder cambiar las cosas, ¿verdad? De hecho que se está dando un paso ahora, se está viendo que hay una apuesta importante, pero todavía no es suficiente. Estamos en pañales, pero estamos con intención por lo menos.
Bueno, me encanta y ojalá que sea así de verdad, porque hablando de valores, tenemos muchísimos, pero muchísimos valores paraguayos. Yo creo que no tenemos nada que envidiar al cine internacional a nivel de producciones, incluso de cine. Muchos países, regionalmente hablando, vienen a producir acá en Paraguay. Eso habla muy bien Justamente nuestro amigo y colega Nico García, Ajá. que está viviendo en Buenos Aires y viene de visita, él está justamente con un programa, tengo entendido, para traer más inversiones audiovisuales a Paraguay, justamente. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. eso sería un golpazo. Golpazo. ¿Y vos qué soñás como actor, Rafa? Y la verdad que yo creo que el actor lo que sueña es seguir siempre trabajando, seguir siempre teniendo la oportunidad de poder actuar, ¿verdad? Porque si uno estudia, hace todo, pero está acá y no hay nada que hacer, no hay casi teatro, no hay dónde ir, la verdad que uno no tiene nada que hacer que rajar. Claro, Y claro. es muy triste, ¿verdad? Porque uno va Exactamente, perdiendo ir los por valores que mercados tiene el país. extranjeros, como lo hicieron muchos, ¿verdad? De los colegas. Y no le queda otra. Así mismo. Y no les así queda mismo. otra, Y al hoy lo contrario, que celebramos están porque también floreciendo. están brillando internacionalmente. Así mismo. Es así espectacular. mismo, así mismo. Bueno, qué lindo sería hacerlo desde aquí, desde nuestra cuna, desde nuestras raíces, ¿verdad? Rafa, tanto para hablar, pero bueno, un placer haberte tenido, un gustazo en serio y te esperamos en cualquier momento. Gracias, Mari, igualmente. Así estuvimos conversando con Rafael Alfaro, actor y productor nacional, sobre este mundo apasionante del cine. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con mucho más. Experiencia en el mismo lugar. Te vas a encontrar así de conocer. Ya sé, ni sé, ya sé, ni sé. Anoté dónde es el Nicey. Ya sé, ni sé, ya sé, ni sé. Nicey, tecnología y experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. En Genética 4x4 no solo criamos ganado, criamos excelencia. Con una genética basada en la selección rigurosa por Marmoreo, garantizando carne premium de la más alta calidad. Encontrala en los mejores supermercados y distribuidores del país. Genética 4x4, la revolución en carne premium. Amarok V6. El lujo de elegir fuerza. Ahora a tu alcance. Desde $49.900. Cuotas desde $690. Hace un test drive todoterreno en Diesa y subite a la camionetaza de Volkswagen. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Y hasta aquí la edición de hoy de Gente y Negocios. Un gusto haber compartido con ustedes estos 60 minutos de historias inspiradoras y de mucha información. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan un lindo resto de jornada. Gente y Negocios fue presentado por Diesa S.A. y Genética 4x4, con los auspicios de New Zone Importados, Mundial Electrónicos Eco Power y Perfumes de Autor.